de las pacientes en general. Un tema importante para nosotros es la anticoncepción, los métodos anticonceptivos, la orientación sobre la elección de alguno, y esa es una consulta. Es una consulta general, entonces nosotros debemos conocer y tratar de orientar a la paciente cuál es el método más específico para ella misma, ¿no? Entonces vamos a ver una parte sobre los anticonceptivos y los vamos a ir clasificando según el mecanismo de acción o cómo actúan. Entonces la planificación familiar va a ser el conjunto de prácticas utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja con el fin de controlar la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de la sexualidad y las relaciones sexuales. Entonces, en este tiempo se ha ido viendo que la planificación familiar no solamente era para anticoncebir, ahora también es para concebir y para decidir más o menos cuántos hijos una pareja podría o puede tener. Ahora se ha estado asociando mucho los casos de infertilidad de parejas jóvenes también, que son casos que en algún momento podemos ver y podemos identificar las principales causas, tratar de encaminar a un lugar donde se pueda o ya sea a una consejería de pareja. La planificación familiar puede tener como objetivo engendrar uno hijos y en su caso decidir sobre el número en el momento y en qué tiempo desea tener y cuántos hijos más o menos se puede tener. El anticonceptivo o la elección de algún anticonceptivo va a depender mucho de la mujer. ¿Qué va a ser el anticonceptivo? Va a ser aquel que impide o reduce significativamente la posibilidad de la fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexuales e incluyen el coito vaginal, o sea, relaciones sexuales entre hombre y mujer, ¿no? Que es la única forma que se puede producir un embarazo. La planificación familiar, vamos a clasificar los métodos en métodos naturales y métodos artificiales. Los métodos naturales han ido viendo que la abstinencia sexual es un método de anticoncepción. El método de ritmo o el calendario va a funcionar bien en pacientes que tienen ciclos menstruales regulares con duración de 27 a 30 días. Ahora con los programas que tenemos en los celulares es más fácil poder controlar este tipo, pero no todas las mujeres tienen los ciclos regulares. Hay algunas, y en distintas etapas de la vida o del periodo reproductivo de la mujer, que se vuelven los ciclos irregulares, más en aquellas que tienen la poliquistosis ovárica, un quiste de ovario, hay ciclos amenorreicos. Entonces el uso hormonal, el uso de implante hormonal y esas cosas hacen que los ciclos vayan variando y se vuelvan irregulares. Pero mujeres con ciclos menstruales regulares sí se puede utilizar el método del ritmo. Vamos a ver cuáles son las características, qué pacientes podrían utilizar y cómo es la forma del conteo de los días para ver qué días son de abstinencia y qué días son permitidos. La temperatura basal también está como métodos naturales. Es más difícil determinar una temperatura basal y estar controlando la temperatura cuando estamos ovulando, ¿no? El método de Billings o del moco cervical es un poco más aceptable porque las mujeres conocemos parte del ciclo menstrual y sabemos más o menos en qué momento estamos ovulando, contando nuestros días y con las secreciones fisiológicas que se tienen durante el periodo menstrual. Después tenemos el coito interrumpido que se ha discontinuado. No se aconseja el coito interrumpido por la alta tasa de embarazos que se producen, ¿no? Si bien uno tiene mucha influencia en el varón, porque justamente cuando empieza cuando tiene que tener la eyaculación, tiene que desconcentrar y salir, ¿no? Sacar el miembro, y eso le da posiblemente ciertos problemas posteriores. Por eso no está recomendado, y además que se cree que en la uretra del varón puede quedarse un componente del líquido seminal y posteriores embarazos cuando los coitos interrumpidos son 1, 2, 3 veces consecutivas en un día o en una misma noche. Tenemos los métodos de barrera que son bien eficaces también, y en estos vamos a incluir los dispositivos intrauterinos. Ahora tenemos una variedad de dispositivos intrauterinos. Si antes solamente se tenía la T de cobre, ahora tenemos la T de plata, tenemos la T hormonal, que está a base de hormonas, tenemos la T de cobre mini, que se adecua más
a los úteros de mujeres que no han gestado. Tenemos la T de cobre confort, o sea, varias T's que se adecúan al útero de una mujer que no ha tenido hijos, que tiene hijos. Hay T de cobre posparto. Entonces hay varias opciones que se pueden utilizar. Entre los anticonceptivos hormonales también tenemos varios, desde los anticonceptivos por vía oral mensuales. Tenemos también en estos anticonceptivos mensuales orales tenemos asociados ¿sí? solamente de un solo fármaco, por ejemplo puede ser solamente de progesterona, progesterona sintética. Estos también están yendo evolucionando poco a poco y hay mejor aceptación con los anticonceptivos orales. Inclusive algunos ya mejoran la piel de la mujer, disminuyen la aparición de los granitos, los comedones, disminuyen la aparición del acné, la hidratan y todo, están más aceptados por las mujeres. Claro que como son hormonas ya más sintéticas de asociación y estudios, van a ser un poquito más caro el uso, porque los anticonceptivos orales hay que comprarlos cada mes y no es tan barato, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que tratar de nosotros identificar y cómo podríamos aconsejar a la paciente. En estos hormonales tenemos el implante hormonal, tenemos el implante con una sola barra, tenemos el implante con 2 barras, tenemos los parches subtérmicos también de aplicación, tenemos entre los artificiales también vamos a encontrar los químicos o las jaleas y los espermicidas que todavía están en el mercado pero ya no son tan usados como eran antiguamente. Y los métodos quirúrgicos o definitivos tenemos a la vasectomía y a la ligadura de trompas como métodos definitivos, la vasectomía en el varón y la ligadura de trompas en la mujer. Entonces de estos podemos elegir más, principalmente los de barrera, los hormonales, los de barrera y los hormonales, y a los naturales podríamos asociarlo a un método de barrera o a un método hormonal. La sensibilidad y la especificidad en los métodos naturales no está tan aceptada, tienen una eficacia también no es tan alta, entonces se recomienda asociarlos con algún otro método. Entre los métodos de barrera también tenemos al condón, ¿no? Condón masculino y el condón femenino. Lo bueno de esto es que nos va a ayudar y nos va a prevenir a enfermedades de transmisión sexual, que no va a ser lo peor, no va a ser el embarazo. Lo peor que nos puede pasar es adquirir una enfermedad de transmisión sexual que no sea tratada adecuadamente, y eso debe estar en la conciencia de cada uno de nosotros y también hablar con las pacientes de todas esas cosas, ¿no? Cuando se elige una pareja sexual hay que saber conocerse bien y ver para que no tengamos problemas ahora. Aunque ustedes no crean, en la calle pueden ver todo tipo de personas, pero sí hay muchas personas con alguna patología o alguna cosa que pueda ser transmisible por vía sexual. Entonces, algunos métodos anticonceptivos van a ser más eficaces que otros, pero ninguno va a considerarse el mejor o que va a tener que va a ser 100% seguro. Cada método va a tener su indicación y va a ser indicado para cada persona. No todos los métodos van a ser indicados para todas las personas, hay que elegir el que mejor sea para el tipo de mujer. Los factores que debemos considerar para la elección de un anticonceptivo va a ser la frecuencia de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, si desea tener hijos o no, la eficacia de cada método en la prevención del embarazo, los efectos secundarios, la facilidad y comodidad del uso del método elegido y el nivel económico para acceder a dichos métodos. En esta parte también hay que indicar los efectos secundarios y las reacciones adversas que puede tener el método de planificación familiar con alguna patología o algún estado que tenga la mujer. Los métodos anticonceptivos naturales se va a basar en la observación de los ciclos menstruales de la mujer y en la aparición del acto sexual a las fases infértiles, sin el uso de los fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Hemos dicho que vamos a tener en un principio el calendario o el método del ritmo. Tenemos como método también los métodos de abstinencia sexual. Ahí sí vamos a prevenir de enfermedades de transmisión sexual, vamos a prevenir de embarazos, ¿no?
el método de ovino-caos o el ciclo menstrual o el ritmo calendario, que vamos a ir viendo las características, ¿no? Para esto debemos controlar o debemos pedir a la paciente que controle sus ciclos menstruales y vaya por lo menos de 3 a 6 meses, y hay que anotarnos en un calendario. ¿Cómo se controla el ciclo menstrual? Se controla desde el primer día de la menstruación y por cuántos días te dura, ¿no? Te dura 3, 4 días y vamos a ir contando. Hay muchas pacientes que nos van a venir a decir, mi ciclo menstrual no es normal, mis ciclos son irregulares. ¿Y por qué crees que son irregulares? Porque un mes me baja el 27, el otro mes me baja el 25, el otro mes me baja el 20, el otro mes me baja el 15. Ese es un ciclo menstrual regular. La característica que nosotros debemos tener en los ciclos menstruales es que vamos a contar del 1 para adelante, del primer día menstrual para adelante. Un ciclo menstrual normal va a durar entre 27, 28, pero tenemos extremos, ¿no? 25 a 30 días. Ese es un ciclo menstrual normal. A algunas mujeres les va a bajar cada 25 días. Entonces, si este mes me bajó el primero, en este mes también voy a volver a tener mi ciclo el 25. Y si me bajó el 25, al siguiente mes voy a tener mi ciclo menstrual aparentemente el 21 más o menos. Y el otro mes sí, vamos poniendo 4 o 5 días dependiendo de la duración. Otras les baja cada 28, otras les baja cada 30. Cuando les baja cada 30, ya son las mujeres que dicen mi ciclo es bien regular y es como una regla. El 30, todos los 30 le baja. Es un ciclo de 30 días aproximadamente. Entonces debemos ir controlando eso y de acuerdo a eso nosotros vamos a sacar una media. Un mes le va a bajar a la chica cada 27 días, al otro mes 28 días, 30, y vamos a sacar una media más o menos de 27 a 28 días aproximadamente. Entonces de eso nosotros vamos a orientar a que la mujer pueda tener días fértiles, días de abstinencia y días permitidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente nosotros vamos a contar, vamos a agarrar un calendario y el primer día del ciclo menstrual vamos a contar como día 1. De ese primer día del ciclo menstrual, desde el primer día, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días son permitidos. Pueden tener relaciones sexuales sin protección. Del día 11 hasta el día 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 o 9 generalmente son días de abstinencia. Y posteriormente pueden tener relaciones sexuales sin protección hasta que vea el ciclo menstrual. Es un método que tiene una eficacia de un 65-85% y se lo pueden asociar a un método de barrera o un método asociado. Este tiene buenos resultados. ¿En qué pacientes vamos a recomendar este método del ritmo? Va a depender mucho de la actividad sexual que tenga la pareja, ¿no? Una pareja estable o una pareja conviviente. No vamos a recomendar este tipo de método porque están todo el tiempo. Ya en relaciones sexuales esporádicas podemos tener a la mujer con el control y si dice este día es permitido, este día no es permitido. El día que no es permitido se puede utilizar un método de barrera como ser el condón u otras cosas más. Sí, las relaciones sexuales son muy activas. ¿Qué va a ser de bueno de este método? Es que no vamos a tener ningún componente que pueda provocar efectos adversos en la mujer. No vamos a tener alteraciones en el ciclo, no vamos a tener alteraciones sistémicas, no vamos a tener retrasos menstruales, no vamos a tener cólicos menstruales, no vamos a tener hipermenorrea ni esas cosas. Pero lo más recomendable es hacer ese control de 3 a 6 meses y verificar si el ciclo menstrual es regular y aconsejar en pacientes que no tienen una vida sexual muy activa. Lo bueno de esto es que lo voy a poder asociar con un método de barrera. Doutora, uma pergunta. Quando se acaba a menstruação, não existe um pico de 24 horas que a mulher poderia estar fértil? No. Tenemos nosotros el ciclo menstrual. El ciclo menstrual va... En lo caso de 25 días. O sea, como se pasó el ciclo menstrual, te bajó 1, 2, 3, 4 días, ¿no? Sí. Ya, y después... Eu poderia ter, no próximo dia eu poderia estar fértil no. E depois não. Tu endometrio no es receptivo. Nosotros tenemos un ciclo menstrual y un ciclo endometrial. Si tu endometrio no está receptivo, ya tú me digas que has ovulado de una trompa y a los 3, 4 días de ovular estás ovulando de otra trompa.
se produzca la unión del óvulo y espermatozoide, pero tu endometrio no va a ser receptivo, porque el endometrio se adelgaza, ¿no ven? El endometrio es la capa que se elimina en la menstruación. Y cuando estás menstruando se sale todo el endometrio y queda de aproximadamente 3-4 milímetros. Y en 14 días va a engrosar hasta 17 milímetros aproximadamente, 14-15 milímetros. Aunque tú te embaraces en ese momento, tu endometrio no lo va a recibir, vas a tener un sangrado abundante. No vas a poder, y aparte tenemos las hormonas, ¿no? Las hormonas son un factor importante. Hemos dicho que la progesterona es la hormona del embarazo. Y en este tiempo nosotros vamos a tener la producción primero es del estrógeno, ¿no? Y pasamos al pico, se va a producir la progesterona. En los 14 primeros días es de la folículo estimulante y los siguientes 14 va a ser la luteinizante. En ese ciclo de estrógeno no tenemos la cantidad suficiente de progesterona para que se pueda alojar un embarazo, y por eso lo asociamos con el ciclo endometrial, el ciclo menstrual y las hormonas. Esa parte es muy raro que pueda suceder eso, casi imposible. La temperatura basal también es más difícil de poder identificar, poder valorar o poder orientar sobre la temperatura basal en la mujer cuando esté ovulando, generalmente porque tiene falsos positivos, ¿no? que puedan alterar la temperatura, y la vamos a someter a que se produzca un embarazo si en el caso se la utiliza. Entonces esta no la vamos a recomendar casi en ninguna paciente porque uno tiene que ser muy experta en controlar su estado, y además la toma de la temperatura, y en cualquier momento podemos tener ciertos cambios que nos pueden alterar. Era cuando se produce, ¿no?, el aumento de la temperatura, generalmente por encima de un grado de la temperatura normal de todo el cuerpo, tenía una efectividad de un 85-97%. Entre estos métodos tenemos el método de Bailey, el moco cervical, donde hay un flujo. Vamos a tomar en cuenta que vamos a recordar que la vagina es una región que siempre va a estar lubricada, siempre va a estar húmeda, ¿no? Hay ciclos o hay etapas del ciclo menstrual donde se presentan ciertos flujos que los consideramos normales. Ya los flujos que son anormales son los flujos que tienen coloración blanquecina, que son amarillentos, que son grumosos, que traen mal olor. Pero en esta etapa del ciclo menstrual las mujeres uno que otro flujo va a tener, y se asocia mucho con el flujo o el moco cervical cuando se elimina una secreción cristalina que aparenta ser como el moco cervical, inolora, que nos orienta los días más o menos que la mujer está ovulando, y esos días no se debería tener las relaciones sexuales. Se asocia con los días fértiles a partir de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más o menos se elimina esto, y uno ya sabe, ¿no? ¿Por qué se cree que hay este moco cervical en los días que ovulamos? Porque los niveles de progesterona van a estar aumentando en la mujer. Hay un pico que tenemos de progesterona y va a ayudar a que se produzca esto, y el moco cervical ayude y propague más rápidamente el espermatozoide, porque si el espermatozoide se encuentra con un ambiente hostil que tenemos en los primeros días de la menstruación generalmente, y posteriores, que no tenemos, que nos está bajando la función hormonal y tenemos más a la hormona luteinizante y todo eso, el moco cervical también se hace más espeso, más hostil para el espermatozoide. Inclusive a nivel de las trompas ayuda también y disminuye el movimiento de los cilios y hace que se retrase más esto. Ahí tiene las características del moco cervical, que se dice que cuando el moco cervical se queda pegado en los dedos, se pueda estirar hasta 2 centímetros, el periodo más fértil de la mujer, y se evita que ésta tenga relaciones sexuales. Esto se puede asociar con el método del ritmo o el método del calendario.
Tenemos también el citotérmico, que va a ser la medición de la temperatura basal, el moco cervical y el método del ritmo. Si una mujer empieza a conocer su cuerpo y puede determinar más o menos la etapa mediante estos indicadores como ser el moco cervical, la temperatura basal más el método del ritmo, tiene una efectividad del 95-98%. Recordando que el ciclo debe ser regular. El coito interrumpido va a ser la interrupción del pene antes de producirse la eyaculación. Antes se utilizaba mucho, tiene altas tasas de embarazo, tiene una efectividad del 81-96%. Hay muchos pacientes que se han embarazado con este método y se lo ha ido discontinuando y ya no se lo recomiendan. El método del MELA o de la lactancia y la menorrea. La lactancia materna se va a asociar con la liberación y el estímulo de la prolactina que envía las señales al hipófisis, y esto mediante la producción de la leche va a inhibir la ovulación. Se dice que si hay una lactancia materna prolongada y solamente de leche materna hasta los 6 meses, previene de los futuros embarazos. Ahora, si la madre no da de lactar de forma permanente y solamente la leche materna, hay mucho riesgo de embarazo. Esto es por la acción hormonal. Entonces, esto nos puede ayudar hasta los 6 meses de lactancia materna exclusiva, generalmente sin aparición de los ciclos menstruales. Hay muchas mujeres que empiezan a menstruar a los 2, 3 meses, inclusive teniendo la lactancia materna exclusiva. Esas pacientes ya hay que orientar para elegir un método de anticoncepción. Ahora, en la embarazada, la paciente puede ver a qué métodos anticonceptivos podrían utilizar. Estamos con la acción de la oxitocina y la lactancia materna. Es por eso que se recomendaba por lo menos un mes no darle ningún anticonceptivo y que sea solamente la lactancia materna. Además que antes se orientaba a la paciente que tenga una abstinencia aproximadamente de 45 días posparto, ¿no? Esto es para disminuir los entuertos, el dolor. Esto es para evitar las infecciones, ¿no? La endometritis. Pero tal vez en algunas circunstancias esto no pasa, ¿no? La abstinencia de 45 días y la mujer sin ver el ciclo menstrual se embaraza. Es por eso que ahora posparto se va recomendando para que ella ya vaya viendo elección de un método anticonceptivo. Hay anticonceptivos que se puede utilizar con el uso de la lactancia, son solamente de progesterona, que se puede utilizar igualmente dando de lactar. Después se puede utilizar los métodos de barrera, hay una T de cobre posparto, pero el riesgo de poner una T de cobre posparto es que el útero va a ir contrayendo principalmente 12 días y puede que lo expulse, ¿no? La T de cobre junto a los loquios. Es por eso que no lo estamos usando inmediatamente posparto, pero se lo puede utilizar inmediatamente post-ameu, post-legrado o al mes del parto normal. Ya se puede poner un método de barrera. Para que el método anticonceptivo sea efectivo, se debe cumplir 3 requisitos. 1, que la madre no haya vuelto a menstruar desde el nacimiento del bebé. El bebé esté siendo alimentado exclusivamente con leche materna o lactancia materna exclusiva y el bebé tenga menos de 6 meses. Si estos requisitos se van a cumplir, puede usarse como método anticonceptivo el MELA. El MELA es la método de la lactancia y la menorrea, ¿no? Entonces, se va a cumplir estos 3 parámetros, puede tener una efectividad del 95 a 98%. Y eso en el CLAP, cuando ustedes estén llenando la parte pediátrica, se va a poner qué método, porque sí o sí se tiene que orientar a todas las mujeres sobre un método de planificación o de anticoncepción. Y ahí tienen que poner el MELA, tienen que poner el condón y se descarga condones,
o se orienta sobre esto, o la TD cobre en un mes, ya la paciente debe irse con un método adicional, por lo menos un conocimiento de esto, y cada vez usted va a tener que recomendar, puedes utilizar esto, estás dando la tal, y esto. Los anticonceptivos artificiales entonces van a ser los de barrera, los hormonales, los químicos y los quirúrgicos. Entre los métodos de barrera vamos a tener vamos a decir que es un método físico, como una barrera que va a impedir el paso al espermatozoide y que éste pueda introducirse y llegar al óvulo, impidiendo el embarazo. Algunos impiden también enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles? Condón. ¿Ya? Estos son los dispositivos intrauterinos, el condón, las jaleas espermicidas, el diafragma y la capa cervical, cervical. El DIU es uno de los métodos más utilizados, más estudiados. Es un dispositivo intrauterino, generalmente es una pieza de plástico que tiene en los laterales, va a estar cubierto por cobre, va a estar cubierto por plata o va a estar cubierto por hormona liberada de forma sistemática y en cantidades bajas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actuar de barrera, impidiendo que el espermatozoide pueda pasar y provocando un medio hostil, porque nosotros vamos a poner este instrumento o vamos a poner a nivel de fondo uterino, y la liberación continua y en cantidades mínimas del cobre va a hacer que el fondo uterino sea un ambiente hostil, además que se produzca un proceso inflamatorio casi continuo. Es uno de los efectos adversos del método de barrera o de la T de cobre. Hace que tengamos más frecuentemente las infecciones vaginales, porque liberándose esto se produce el proceso inflamatorio y somos más propensas a cualquier tipo de infección vaginal. Es por eso que nos está indicado en pacientes con cervicitis crónicas, en pacientes que tienen displasias leves, en pacientes que están en tratamiento con la parte del cuello uterino. Además que también no se lo va a recomendar mucho en pacientes que han tenido antecedentes de EPI, de enfermedad inflamatoria pélvica, en pacientes que han tenido antecedentes de embarazos ectópicos. ¿Qué es lo que va a hacer esto entonces? Si logra pasar el espermatozoide por este lugar hostil, se va a producir una fecundación normal, e inclusive se ha visto rara vez, pero se han visto embarazos con la T de cobre. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando no está in situ, cuando descienda generalmente. Cuando se pone la T de cobre, se trata de dejar en el fondo uterino y tiende a descender un poco. Que se encuentre a 1.5 del fondo uterino es normal, pero ya que se encuentra a 2 centímetros del fondo uterino, 2.5 es un DIU descendido, y eso van a ver ustedes también en las ecografías cuando hagan un control ecográfico de la T de cobre. Tienen que saber a cuántos centímetros del fondo uterino va a estar. La efectividad con un DIU in situ en buena posición es de un 95 a 98%. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos que presentan estos dispositivos, principalmente de la T de cobre? Es que va a hacer que seamos más propensas a las infecciones vaginales y que el flujo menstrual aumente y haya ciclos dismenorreicos, hipermenorreicos. Dismenorreicos con más dolor del normal y hipermenorreicos. Entonces, si una mujer menstrua 5 a 7 días y el flujo es abundante, yo no lo voy a recomendar este método, porque va a menstruar más, inclusive a manchar la ropa interior. Ahora, asociados a métodos de barrera, tenemos la T de plata, que ha salido hace unos años atrás. Está funcionando de una mejor manera. Disminuye estos cólicos menstruales, no son tan frecuentes como en la T de cobre, y el flujo no es tan abundante. Está yendo bien y las mujeres lo están aceptando bien. Ahora, la T de plata va a ser casi idéntica a esta T que están viendo, pero solamente con plata. Este es un método de barrera, no tiene ningún componente hormonal, entonces está recomendado en pacientes gorditas, en pacientes flaquitas, casi en la mayoría de las pacientes. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antes si no se ponía estos dispositivos en la mujer que nunca ha tenido hijos o nunca ha parido? El útero normal en una mujer que no ha gestado nunca es de aproximadamente 6-7 centímetros.
Ya una mujer que ha tenido sus partos vaginales, el útero queda más o menos de 8-9 centímetros y el cuello uterino. En la nulípara el cuello uterino va a ser un puntito más o menos, mientras que una mujer multípara el cuello uterino ya tiene el agujero, ¿no? El orificio cervical tiene una forma transversal que es más fácil poder ingresar. Es por eso que no se lo recomendaba. Pero ahora ya tenemos estos dispositivos para gestas, para que las que nunca han gestado, para jovencitas de 18, 19 años, se lo puede utilizar. ¿Cuánto tiempo va a durar el método de barrera? Dura de 5 a 7 años generalmente. 5 años ya va a ir descargando el cobre, pero no pierde su efectividad. Ya después de los 7 años pierde su efectividad, inclusive puede adherirse y encarnarse en el útero. Es por eso que debe recambiarse a los 5 a 7 años posteriores o cuando ella desea. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y lo bueno de esto es que cuando la mujer desea retirarse, se lo retira y al mes siguiente ya tiene los ciclos menstruales regulares, los ciclos menstruales ovulatorios y puede embarazarse porque en ningún momento, en ninguna parte del ciclo, ese método impidió que ovule, ¿no? Sus ciclos serán ovulatorios cada mes. ¿Cuándo debemos colocar el DIU? Lo más recomendable es durante el ciclo menstrual, generalmente 2-3 días de la menstruación. En las mujeres el primer día es una seña que viene el ciclo menstrual, el segundo día ya es una forma más abundante, sale a veces coágulos, el tercer día ya va a ir disminuyendo un poco, dependiendo cuántos días dura la mujer, dura el ciclo menstrual de 5 a 7 días, el tercer día ya es más bajo, cuarto día, dependiendo de eso se le puede poner los últimos días del ciclo menstrual. Después, ¿qué más? Hay que insertarlo con una técnica más o menos como asepsia y antisepsia y ponerlo en el fondo uterino. Se va a recomendar a la paciente, el efecto va a ir funcionando, pero se le recomienda que no tenga relaciones sexuales los 5 o 7 días posteriores a esto. ¿Por qué? Porque la liberación del semen en el útero va a ser que ese útero contraiga, porque la primera vez que se va a poner la T de cobre, el útero lo va a ir reconociendo como extraño y va a haber cólico menstrual, es el dolor posterior a la aplicación y se va a aumentar si nosotros vamos a tener las relaciones sexuales, el semen va a hacer que haya más contracción uterina, incluso puede descenderse, ¿no? Esa es la recomendación que se da cuando se ponen estos métodos de barrera. Ahora tenemos nosotros la DIU hormonal, o que tenemos el Mirena, conocido más frecuentemente. Su uso también era muy alto porque disminuye mucho los efectos secundarios de sangrado, de malestar general, de cólicos, ¿no? Es un buen método hormonal. Tiene, en vez de tener cobre, tiene progesterona sintética en lugar de la T de cobre, tiene una efectividad del 98-99%. ¿En qué pacientes yo puedo recomendar este hormonal de liberación a nivel del endometrio del útero? En pacientes que tienen miomatosis uterina, porque voy a provocar una progesterona sintética y en su parte esta va a hacer que los ciclos no sean los ciclos normales con estrógeno y progesterona. La nutrición del mioma uterino generalmente va a estar por estrógeno, va a estar irrigada por todo eso, pero si yo solamente le voy a poner progesterona no va a haber tanta irrigación hacia el mioma y este tiende a reducir de tamaño y posterior se puede planear sus cirugías. Está indicado en pacientes que tienen ciclos hipermenorreicos, que tienen endometriosis también, pacientes que están con muchos cólicos menstruales y reduce los focos endometriósicos del útero y de los anexos. ¿Qué es lo que pasa con este dispositivo? Es muy caro. Una T de cobre ustedes van a encontrar, o sea, para venta en 25 pesos cuesta en Salud. Este método anticonceptivo cuesta 1.000 bolivianos a la venta, no más su aplicación y todo, dependiendo del consultorio donde estén, les van a cobrar 2.000, hasta 3.000 bolivianos cobran por este método. Entonces hay que ver también en qué pacientes pueden tener la accesibilidad para elegirlo, pero de ser un buen método lo es. El condón preservativo va a ser uno de los métodos más comunes y consiste en una funda delgada de látex
cerrada por un extremo, es inocuo, económico y puede estar a disposición en la cartera de uno cuando tenga una relación esporádica o alguna cosa, se lo puede utilizar. Tiene una efectividad de un 97-98% cuando se lo utilice de forma correcta o de forma adecuada, ¿no? Hay ciertas características que nos dicen cuando se utiliza el condón con método, que tiene que estar la bolsita tiene que estar cerrada, tiene que contener el aire normal, tiene que ver la fecha de caducidad. Ahora tiene látex, hay muchas personas que son alérgicas al látex, tanto las mujeres como los hombres. Algunas mujeres tienen mucha cervicitis o vaginitis posterior al uso de el condón. Ahora para fomentar su uso hay condones de todos los tipos, ¿no? Ahora los hombres tenían no sé si es un mito o una barrera de que no se disfruta tanto la relación sexual y el uso del condón, ¿no? Pero la concientización que debemos tener nosotros es mucho. Eso nos va a prevenir de relaciones sexuales. Eso nos va a prevenir de los métodos o de las enfermedades de transmisión sexual. Aunque ustedes no crean, cuando estén rotando la parte de ginecología y vean este caso, van a ver que en cualquier persona se puede encontrar una enfermedad de transmisión sexual y no es tan fácil llevar esto. Entonces, siempre que uno vaya cuidándose y recomendando a las personas, evitamos complicaciones futuras, tanto en las futuras madres como en los bebés. La forma y el uso adecuado del manejo del condón, su uso, su forma de desecharlo, de retirarlo, van a ayudar y que vaya aumentando su eficacia para evitar ciertas complicaciones como una rotura o algo que pueda pasar con el condón. Si se puede utilizar bien, va a tener una efectividad hasta del 94%, lo mismo que el condón femenino. Pero el condón femenino no es utilizado por la destreza que se debe tener para colocarte, y además de eso por la incomodidad que se puede sentir durante o cuando te pones, ¿no? En estos condones preservativos femeninos no van a ser como los masculinos que te vas a poner en ese momento, ¿no? Estás un ratito ahí, ya vas a tener el contacto sexual y te lo pones. El condón femenino se recomienda que te pongas unos 30 minutos antes y vas a tardar por lo menos unos 5 o 7 minutos en colocártelo, y inclusive te lo puedes colocar mal y se va a pasar a fondo de saco de Douglas, fondo posterior, y ahí puedes tener los embarazos no planeados. El diafragma que se utilizaba antes es un espermicida que tenía una efectividad de un 80-90%. Se lo puede utilizar, y que la característica de que nos ayudaba a prevenir ciertas enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es lo que hacía a nivel al contacto que tenía al ingresar los espermatozoides en el canal vaginal? Los mataba, ¿no? Por las sustancias o los componentes que tiene para uso. No se utilizaba ahora, pero se lo puede recomendar si se encuentra en un lugar. ¿En qué pacientes vamos a ir recomendando esto? En pacientes que no tienen una actividad. Fíjate, con una pareja estable que de casados yo no voy a recomendar este método, ¿no? Porque se cree que las personas ya con una pareja estable, tienes fidelidad mutua, no hay tanto riesgo de enfermedad de transmisión sexual, entonces estás en contacto con la persona y en cualquier momento vas a tener, entonces no se va a ir a poner medicina media hora antes, ¿no? Esas cosas tenemos que ir viendo. Entre los métodos de barrera tenemos, este es el capuchón cervical. No es tan recomendado porque es difícil, tiene más riesgo de provocar una infección vaginal, y el capuchón pues que se cambia de posición entre la parte posterior y el cuello uterino quede libre. Son más focos de infección al utilizar el uso continuo o entrar digitalmente con los dedos, pues provocar más vaginitis, inclusive una cervicitis, y hay que elegir más o menos cuál es el que sería para cada persona. Ahí tenemos igual entre los hormonales vamos a tener estos, como su nombre los dice, son a base de hormonas. Se va a basar en administrar hormonas, ya sea de forma única o combinadas, para que se inhiba el proceso de la ovulación, que no se libere un óvulo maduro, y que esta mujer
no tenga los ciclos fértiles en los tiempos que pueda utilizar esto. A eso se lo va a llamar los ciclos anovulatorios. Estos van a contener estrógenos y progesterona en distintos, ya sean estrógenos combinados, progesterona combinada, sintética, y vamos a tener los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, los implantes de progesterona, el parche subdérmico y la anticoncepción de urgencia o el método de emergencia. Entonces, los anticonceptivos orales vamos a tener las píldoras, que son de 21 a 28 días, que se debe tomar cada día sin olvidarse para mantenerse eficaz. Se toma todos los días, tiene un 99% de eficacia. Estos que se toman todos los días se debe empezar tomando durante el primer ciclo menstrual y no se debe olvidar un día, y se debe tomar todos a la misma hora principalmente. Algunos vienen de 21 comprimidos y otros vienen de 28. Los de 21 comprimidos todos son hormonas y los 7 restantes son placebos o inclusive hierro para evitar la anemia en la mujer. En estos que sean de 21 días voy a tomar 21 días, voy a descansar 7 días y voy a empezar el día 28. En los que sean de 28 días se toman de forma continua 28 días y empieza el ciclo el siguiente mes. Hay algunos meses que se pueden tomar de forma continua los de 21 días, pero no vamos a tener ciclos menstruales evidentes. Con este método se va a ver los ciclos menstruales normales, pero de forma más escasa. Las menstruaciones vienen con un color rojo achocolatado, vienen indoloras y duran de 3 a 4 días máximo. El periodo se reduce y también la cantidad del ciclo menstrual disminuye. ¿En qué pacientes vamos a recomendar esto? Vamos a recomendar en pacientes jóvenes, vamos a recomendar en pacientes que están cursando con un método, están cursando con síndrome de ovario poliquístico, con quiste de ovario simple, porque nos va a ayudar para el tratamiento y para seguir esto también. ¿En qué pacientes no se indica los anticonceptivos orales? En pacientes que tienen mayor a 40 años. En pacientes que tienen antecedentes de migrañas, en pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda, en pacientes que tienen con enfermedades hepáticas. No se recomienda estos métodos de anticoncepción. Se toma fluido el primer día menstrual, durante los 21 días, se descansa 7 y en esos 7 días va a venir el ciclo menstrual. Tenemos los inyectables mensuales, tenemos los inyectables trimestrales. Los inyectables mensuales es la inyección mensual que se va a poner cada 30 días. Generalmente la mujer tiene acción de estrógenos, progesterona, es como tomar la caja de anticonceptivos durante el mes. Es un buen método hormonal, no te va a producir tanta sintomatología como ser el inyectable trimestral. Vas a ver tus menstruaciones cada mes. La diferencia de esta con el trimestral es eso, y además que el costo va a ser más caro que el inyectable trimestral. El inyectable trimestral va a ser la metroxiprogesterona. Generalmente se utiliza por 3 meses y tus ciclos menstruales van a ser amenorreicos, no vas a ver la menstruación. Tiene una alta eficacia también, pero el riesgo es de que en algunas pacientes te provoca las cefaleas, te provoca malestar general por ser una dosis alta de progesterona. El mensual se va a aplicar dentro de los 5 días de la menstruación y después cada 30 días. Existen inyecciones con 2 a 3 meses para las mujeres que están lactando, la medroxiprogesterona con una efectividad del 99%. Estos hormonales no van a estar indicados en mujeres mayores a 40 años, en mujeres con trombosis venosa, en mujeres que tienen migraña, ¿no? Eso hay que recordar. Por ejemplo, hay pacientes que a los 40 años que vienen a querer utilizar este método, no lo recomiendo. Buscaremos otro método para que esta pueda utilizar. Tenemos los parches subdérmicos también, que se puede aplicar uno cada 7 días por 3 semanas, descanso 1 semana para hacer un anticonceptivo oral, pero actúa por forma local a nivel de la piel. Se coloca sobre la piel en una zona musculosa y la hormona es liberada lentamente durante la semana. ¿Qué acción va a tener esto? De provocar también ciclos anovulatorios con una efectividad de 99%. Los implantes o el chip, que estaba muy de moda,
son las varillas que las llaman, ¿no? El chip, hay una varilla de una tira y de 2 tiras. Estos son implantes de progesterona, que van a ser pequeñas cápsulas que contienen la hormona progesterona. Se va a insertar bajo el brazo de la mujer, teniendo una efectividad de un 99%. Buscando efectividad, es uno de los más efectivos. Aplicas el implante hormonal, pero tenemos un tiempo de espera que vaya actuando, generalmente hasta 1 mes a 2 meses. Es casi imposible que la mujer se embarace. Las varillas es la dosis de la progesterona. La varilla, digamos, de una varilla te dura 3 años y la de 2 varillas te dura 4 años, 4 o 5 años principalmente. Por tener solamente una varilla, el efecto adverso es menos. Con el implante hormonal, con las 2 tiras de implante hormonal, se ha visto que se ha asociado a muchos ciclos menstruales muy irregulares, cefaleas, se ha asociado también a las hipomenorreas, hipermenorreas. El ciclo menstrual es continuo en escasas gotas, pero es continuo. Después se ha asociado a que aumente el riesgo y el aumento del tamaño de los quistes de ovario. Entonces, si una mujer tiene quiste de ovario, este método yo no lo voy a recomendar. O si se ha hecho un control y está con quiste de ovario, hay que sacar el implante hormonal. Es buen método, pero en muchas mujeres causa mucho efecto adverso, por eso preferimos no recomendarlo como primera elección. En los métodos anticoncepción o en la píldora de emergencia, que se puede utilizar desde hasta las 72 horas post relación sexual, esta es una alta dosis de hormona, puede ser asociado estrógeno, progesterona, que hace que el lugar donde se esté produciendo la subida del espermatozoide a nivel de vaginal o útero, si el ambiente sea más hostil, por una liberación excesiva de hormona del levonorgestrol, y hace que el espermatozoide no pueda llegar donde se tiene que unir con el óvulo. El transporte del óvulo se hace más lento porque los cilios también no tienen el movimiento que hace. En un caso, si la mujer se embaraza tomando esto, el embarazo va a continuar y va a proseguir sin ningún problema. Se lo recomienda el uso solamente una vez al año. Este trae muchas consecuencias, como ser una disminución del endometrio, y la mujer deja de menstruar por lo menos 6 a 8 meses. Con la efectividad de menos, si se toma menos de 12 horas, tiene una efectividad del 95%, entre las 25 y 48 horas una efectividad del 85%, entre las 49 y 72 horas un 58%. ¿En qué pacientes vamos a utilizar nosotros esto? En pacientes que han tenido abuso sexual. Es un protocolo que hacemos cuando hay pacientes que nos llegan con abuso sexual, independientemente de la etapa que ha tenido la relación sexual o ciclo menstrual, se le da la píldora de emergencia y se cumple un protocolo donde tienes que sacarle laboratorios para despistaje de enfermedades de transmisión sexual, como ser el VIH, la gonorrea, la clamidia, la sífilis. Se le da la pastilla del día después, si hay que controlarla. Se toma la beta-HCG en el momento porque podía estar embarazada antes, ¿no? Se toma la beta-HCG y hay que hacer un control posterior. Entonces, en estas pacientes sí está recomendada, ¿no? Las jaleas suspermicidas, que su uso ya están disminuyendo poco a poco, como por su efectividad de un 71-82% y su uso incorrecto. Tenemos como otro método la esterilización quirúrgica, y aquí tenemos la vasectomía y la ligadura de trompas. Son métodos definitivos con una alta eficacia. En las mujeres tiene hasta casi de un 100%, pero hay algunos casos que se han recanalizado las trompas y la mujer se ha embarazado. Hay raros casos, o cuando has hecho la ligadura, en vez de ligar los anexos, en vez de ligar la trompa uterina, has ligado el ligamento redondo, ¿no? Eso, para no tener problemas cuando están haciendo la ligadura de las trompas, es preferible mandarlo a estudio patológico para ver si realmente has hecho la ligadura o no. Y la vasectomía es una cirugía ambulatoria de tránsito, no es tan dificultosa, no tiene tanto riesgo, pero estamos con los tabús de los hombres, ¿no? Que
que piensen de todo para que no se pueda hacer. Ahí tenemos las formas de la ligadura, la cauterización y las técnicas. Ahí está la vasectomía, que va a consistir en seccionar los conductos deferentes de manera que se va a interrumpir el paso de los espermatozoides. Va a ser completamente estéril después de las 20 eyaculaciones posteriores a que haya realizado la vasectomía, entonces hay que esperar un tiempo, ¿no? El sexo debe ser cuando uno quiera, lo desee, y el embarazo también cuando uno esté dispuesto, cuando uno esté preparado y se sienta bien, ¿no? Para que los bebés, los hijos posteriormente tengan un ambiente adecuado para nacer. Hay cosas que debemos orientar. Si una mujer quiere embarazarse, lo va a hacer en cualquier momento, pero hay que orientar las situaciones y todo. Y en caso de que quiera tener un método anticonceptivo, estemos preparados para orientar la elección de este, ¿no?